recibir a la profesora Mariela Olivera. Sí, ella es docente de teatro, es profesora de física corporal también, es gestora, me acuerdo de todo, es gestora de los encuentros nacionales de estatua viviente en Bahía Blanca, gestora del próximo y primer congreso sobre el estatismo, así que Congreso Internacional sobre los procesos creativos en estatuas vivientes, así que más experiencia imposible. Es una alegría recibirte, te estamos llamando desde Corrientes. Déjame que me fijo el monitor. Ah, se te ve perfecto. Bien. ¿Cómo estás, Mariela? ¿Cómo van los preparativos para el Congreso? Hola, ahí vamos. Bueno, hola, buenas tardes. Para mí también es un placer volverte a ver. Hacía ya meses que no te veía, así que saberte bien en este contexto viene bien. Gracias por esta invitación. Bueno, aquí estamos en Bahía Blanca, gestando lo que sería lo que es, ya está siendo el primer congreso sobre estatuas vivientes, específicamente sobre los procesos creativos en las estatuas vivientes, descubriendo que es el primero que surge en Argentina, en toda Latinoamérica, y bueno, y está tomando ahí vuelo y forma, también cruza el continente y entendiendo que también del otro lado del continente este tipo de propuestas no estaban sucediendo, sí la presentación, los espectáculos de estatuas vivientes estaban sucediendo en muchos lugares del mundo, pero por ahí, entre encuentros y concursos, un congreso que nos habilite desde la palabra, darnos a conocer y transmitir nuestros saberes que hemos logrado, bueno, será en esta ocasión. Es necesario, la verdad que fue muy necesario y muy gratificante. Estamos en una época en la cual todos los límites entre las artes participadas estaban hasta el momento de la danza por un lado, el teatro por el otro. Ahora hay cada vez más conceptos como performance, por ejemplo, o literaria. Hay unos cruces cada vez más frecuentes en lo que es el arte. Eh, Había un concepto que lo descubrí en Bahía Blanca, porque la verdad es que antes no lo había escuchado, que era del el teatro liminal, puede ser, la teatralidad Sí, liminal. A ver, ¿de qué sí, se es un trata? Porque concepto antropológico que eh, bueno, tiene que ver con esto que estás sintiendo de volver al origen de lo que fueron las artes. Las artes en su origen nunca estuvieron divididas. La burguesía se encarga de dividirlas burocráticamente y economizarlas, entonces ahí empiezan las academias de artes de formación en artistas y entonces te convertís en, si hiciste una formación, digamos, esto que sucede hace unos siglos no fue en su origen así, y entonces este concepto que viene de la antropología, la liminalidad, lo toma Jorge Dubati y lo lleva al teatro liminal, cuando precisamente empezamos a entender que hay un lugar que es teatral, pero que no es teatro, empezamos como a dudar de estas cuestiones, bueno, acá abrazar que el teatro sucede, que el teatro está en las fronteras, puede estar en los bordes, puede estar fuera de la platea de un edificio teatral, suceder en las veredas, como suceden los encuentros de estatuas vivientes acá en Bahía Blanca, por ejemplo, que suceden en las escalinatas, lo sabés, has participado, hemos tenido el honor de contar contigo varias veces. No, en realidad una sola, hemos querido varias veces y hemos tenido una posibilidad ahí. En jardines de lo que es el edificio de un museo, ese teatro que ocurre en las fronteras y que si tiene este convivio, esta expectación, y que contempla una actuación que tiene un cuerpo actuante, una poiesis, bien podríamos definirlo como teatral, ¿no? La estatua viviente durante su nacimiento y su desarrollo, eh, incluso en estos tiempos, cuesta comprenderla y enmarcarla en teatro, digamos, ¿no? Y cuando la enmarcamos en teatro,
también empezamos a decir que es teatro pero también es danza, que es teatro pero también tiene música, que es teatro pero también tiene mucho de las artes plásticas en sus construcciones de producción escénica, y bueno, y ahí también volver a esto del origen. El origen del arte no tiene divisiones. Si las tomo a las divisiones, las tomo para luego construir una situación integral, y me parece que hay una situación escénica que tiene la estatua viviente que es muy integral, eh, porque tiene quietud y tiene movimiento, tiene silencio, tiene sonido, tiene la dramaturgia, tiene sus actuaciones, tiene sus movimientos, tiene su lenguaje del cuerpo en movimiento y en quietud, tiene la musicalidad, puede tomar la urbana, puede generar la propia, puede tomar la del contexto, y todos los conceptos que giran alrededor de las artes visuales y artes de plástica son los que construyen la estética de ese espectáculo teatral, que puede contener un personaje o no. Hemos visto que hay 2 o 3 que construyen un espectáculo teatral dentro de este concepto de estatua viviente, y esa escenografía, esos accesorios, esos objetos escenográficos vienen del lado del lenguaje de las artes visuales. Me gusta más llamar con esto, ¿no? Ubicarnos como que somos lenguajes y que arte es una sola. Y creo que así aceptaría la división, digamos, ¿no? Si la tomo para ir comprendiéndola de a poquito para luego integrarla, o mientras tanto integrarla. Y bueno, y teatro liminal tiene que ver, también la liminalidad aparece, ¿no? En el resto. Vos te comento, hoy cuando estaba compartiendo la invitación, le mando un grupo en el cual estamos todas las artistas mujeres, chamameceras. Está mezclado, hay músicos, bailarines, diseñadoras, etcétera. Y me gustó mucho que una puso el comentario, una que hace teatro y es cantante también, puso todo nada que ver con las estatuas y demás, pero igual lo voy a mirar y me parece una decisión y una actitud muy sabia de los artistas de no encasillarse. Por eso me pareció muy enriquecedor invitarte, no solo por tu experiencia, sino que nos puedes dar otra mirada de elementos como esto que decíamos, cruce del teatro, de las artes plásticas, lo que es el proceso creativo, mirarlo desde la mirada, vale la redundancia, de otras disciplinas. Uno después va a adaptarle a la técnica que maneja cada uno o al lenguaje, pero el arte es una sola, me encantó esa frase tuya, así que me parece una decisión muy sabia y que gracias a Dios cada vez más artistas están mezclando esta clase de cosas. Me acordé en el 2016, fui de vuelta a Bahía, pero me fui al Bahía Danza, que tuvimos una experiencia que era cruzar literatura, si anda tirando Diego por ahí, que era cruzar literatura con danza y después se bailó en las plazas. Entonces hay cada vez una actitud de hacia afuera, ¿sí? De exteriorizar cada vez más, de invadir o hacer intervenciones en lo que es la vida cotidiana. Así que me encanta ese cruce. Hola, Vero, que te veo por ahí. Hola, Graciela. Ahí tenemos una colega estatua también. Colega. A ver, con respecto al proceso creativo, me preguntaron mucho los chicos. ¿Cómo es el proceso creativo? Más allá de la técnica que se maneje, el tema de elegir un concepto, de diseñar, bueno, que el vestuario, que el maquillaje, que las poses, que todo confluya en crear este personaje. Eso. ¿Qué nos podés aportar desde ese lado? ¿Qué nos querés comentar? Me gustaría hacer un poquito de historia para comprender cómo me acerco a la respuesta. La estatua viviente nace de un modo autodidacta, con la decisión de representar esculturas grecorromanas en blanco. Nace así, nace con este concepto de mantener la quietud bajo cualquier circunstancia y solo moverse si el público aportaba una moneda en su alcancía. Esto hizo que esta idea en sí misma era para sacar a las esculturas de los museos.
También es muy interesante, ¿no? Los primeros artistas quieren llevar al espacio público lo que está dentro de los museos, abrir las puertas de los museos y salir. Es una decisión que marca un concepto estético y es la de representar, copiar, interpretar otra cosa que ya está hecha. Al hacerlo autodidacta, las primeras personas que se encontraron con más herramientas para poder llevarlo a cabo fueron precisamente los mimos, las personas, las artistas que hacían de mimo, y las personas que tenían un tránsito por el yoga, muy importante también. ¿Por qué? Porque tenían precisamente cuestiones fisiológicas, por un lado, las personas yogis, y los mimos tenían esta cuestión del silencio y la gestualidad y el trabajo con el público. Esos cruces empezaron desde la palabra, decirse, digamos, y más luego, en Argentina, llevamos casi 3 décadas, todavía no cumplimos 3 décadas de esta disciplina en Argentina, y entonces podemos decir que aún está en pañales, aún está creciendo esta disciplina, pero bueno, a partir del año 2001, luego de una década y casi una década, en realidad menos de una década, porque la primera estatua viviente que trabaja en Argentina es en el año 93, con este concepto de mantenerse quieto, Adolfo Morales, y a los meses una actriz y modelo, Daniela Boccacci, se suma, para lo cual sus actitudes de modelista le ayudaban, más allá de ser una persona bellísima, alta, esbelta, bellísima de tener una caracterización en su puesta en escena, una presencia, una belleza de esas que son contundentes, y me encanta seguir nombrando a Daniela Boccacci en presente. Y esto es importante para hablar de los procesos creativos, porque en realidad fue muy intuitivo y fue muy autodidacta, fue muy, ¿cómo hago para quedarme quieto? Y entonces empezaron a cruzar estos dos lenguajes principalmente. La crisis del 2001 trajo la invitación a que muchos artistas salgamos a las calles para tratar de sostenernos económicamente, entonces las alcancías fueron ahí un sustento económico importante. El proceso creativo, luego de una década, en realidad, de mi trabajo, puedo hablar de mi proceso creativo como coordinadora y docente de los espacios en los que yo formo. Somos 3 pedagogos, 3 grupos de pedagogos los que actualmente en el país estamos realizando esta tarea año a año. Juan Rolón, Silvina Mañueco están en Patagonia, en Pisque Menuco, y María Inés Vanegas en Olavarría. Y somos como 3 líneas distintas, pero a la vez nos vamos a cruzar, y esto en el Congreso se va a ver, y es muy hermoso cómo hablar desde las diferencias para encontrarnos. Entonces, la respuesta que yo voy a acercar es la propia, ya que, bueno, no hay academia, no hay, y si le hubiera, sería para seguir discutiéndola, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Como el libro salió para discutirse, el Congreso sale para discutirse. El proceso creativo con el que yo me encuentro tiene un cruce estructural para mí fundante e importante, que es la metodología de la expresión corporal danza, que trabaja con el lenguaje del cuerpo en movimiento y en quietud genuino. ¿Cuál es el propio modo de ser y estar en el mundo? ¿Cuál es el propio modo de moverme, de aquietarme, de comprender? Entonces hay un bagaje de contenidos, en realidad todos, pero hay un bagaje de contenidos que son fundantes para una estatua viviente, como la conciencia corporal, el trabajo con el espacio, el trabajo con la respiración, el trabajo de la interacción con el entorno y la propia corporalidad. Hay un contenido que es contenido y es técnica para mí muy importante, que es la sensopercepción, que es el logro para mí que permite una poética de actuación posible para una estatua viviente, ¿no? Digo, esto de tener en cuenta lo que me sucede dentro, poder percibirme, poder percibir el entorno, poder percibir la mirada, poder percibir el suelo, poder mantener una poética de actuación de la bailarina, digamos, ¿no? Y entonces esta sensopercepción es una técnica que a mí me ha colaborado.
El teatro viene a decirme que esto tiene una situación convivial, que tiene una poiesis corporal, y el proceso creativo entonces tiene que ver con metodologías que permitan la exploración libre de las personas, y en esa exploración libre que surja aquello que quiere expresar y comunicar. Por eso, a lo largo de estos años, ya llevo 11 años dando seminarios anuales. Cada año que se estrena el seminario es un logro ver lo escondido que alguno tenía, o aquello que estaba muy a punto de vomitarse, que se escupa y salga, y que incluso no tiene que ver con lugares procesados, no tiene que ver con lugares intelectualizados, porque precisamente la corporalidad tiene un modo de pensar, un modo de investigarse, un modo de saberse, que bueno, precisamente por eso bailamos y por eso estatuamos, porque la comunicación y la expresión tiene varias aristas, digamos, ¿no? Así que son procesos que trabajo con el cuerpo, muchísimo con la corporalidad, con el conocimiento de nuestra corporalidad, en la puesta en escena, y hay un segundo bloque que es precisamente la puesta en escena en espacios públicos. La actuación en espacio público demanda ahí otra cuestión que tiene que ver con saber oler el espacio público, saberse público, constante, frenético alrededor, saberse de contemplaciones distintas, saberse de que el espacio tiene posibilidades que pueden ser tan improvistas como inimaginables. Entonces, durante los seminarios se hacen muchísimas exploraciones en las veredas, en las plazas. El seminario puede suceder en la sala. El año pasado lo desarrollamos en 2 museos, en un museo de aquí de la ciudad, y bueno, y también nos hemos encontrado en alguna plaza, nos hemos encontrado en las veredas, nos hemos encontrado en los jardines de otro salón, y así, y hemos hecho el seminario muchas veces, la primera parte en la terraza del museo, la otra parte en las escaleras del museo, esta permeabilidad también. Y es un proceso creativo que trata de respetar los deseos propios de las otras personas. Como coordinadora es a lo que voy, digamos. Y en todo caso hay algo que aporto, es un camino que posibilite maximizar esas capacidades de expresión y comunicación que las otras personas tienen. Te lo estoy haciendo re largo, perdón. No, está bien. Explayémonos tranquila. Ah, mira, acá me trajeron unas fotos. Mira, hoy comentó una señora de Corrientes, y ojalá que lo pueda ver ahora después a esto, que decía que acá eh, no había capaz los recursos para difundir esto. Cuento a los que miren después, tenemos nuestro grupo de WhatsApp de todas las estatuas del país, ahora tenemos Facebook. Antes por ahí no había tantos medios de comunicación directa entre nosotros, entonces hay cosas que sucedieron en una parte del país y no estaba ni enterado del otro y viceversa. Por ejemplo, en mi caso, yo recién en el 2016 descubrí que estaba el encuentro de Bahía Blanca. Si no me iba ahí para el Bahía Danza, no me iba a enterar que existía. Y en nuestra zona pasó lo mismo. En Corrientes no hay, mejor dicho, pero sí en Chaco, y ahí fue otra, mira, la tuya fue desde la danza, de expresión corporal. Acá la posta de las estatuas lo hicieron con recurso extra los de teatro. Acá está Miguel Lumbre, por ejemplo, que ahora ya falleció. Él a fines de los 90 viajó a Buenos Aires y fue uno de los que trajo e implementó. Entonces Alejandro Parente, Miguel Lubre, fueron dando diferentes talleres, diferentes formaciones. Eh, Alejandro Perna también. Eh, y se fue implementando. Acá se hacía antes, se sigue haciendo la Bienal Internacional de Escultores que organiza la Fundación Urunday. Y paralelo a eso se hacía el Julio Cultural, que es un mes de diferentes actividades, en el cual también estaba un concurso que era concurso de estatua viviente, mimo y body art. Entonces, estaban los artistas que eran en el cuerpo, eran principalmente de teatro, y en técnicas como body art sí interactuaban más los artes visuales. Eh, Eso fue de categoría adultos, en el 2002 se implementó, vimos como muestra un grupo,
Así que vimos como muestra porque no había la categoría de niños, y al año siguiente sí se implementó lo que es la categoría de niños en el concurso. Así que esto fue hasta el 2016. Después, a partir del 2018, hubo muestras, pero cada vez disminuyó y actualmente somos 3 estatuas en Chaco. Corrientes no hay aparte. Así que nos mantuvimos como un poco aislados de todo el epicentro que iba sucediendo en Buenos Aires. Y después sí nos pudimos cruzar, por suerte, somos nosotros. Sí, para ver que algo me escribieron recién para preguntarte. ¿Cuáles son las condiciones? Las presento, Graciela, Lala, Graciela. Ella nos habló en el bloque de vestuario, es modista de danza, especializada en danza hace 30 años. Dice, ¿cuáles son las condiciones del vestuario de las estatuas vivientes? ¿Algún requisito o es libre tanto en diseño y materiales a utilizar? Vamos a para rato. En cuanto al vestuario. Bueno, Graciela, gracias por traer esta pregunta. Creo que responde un poco también al proceso creativo. Desde mi lugar el diseño es totalmente libre. Y luego nos preguntamos si es posible. Y cuando nos preguntamos si es posible, queremos decir, quiero unas alas que midan 3 metros de largo cada ala, y lo quiero hacer en la vereda de la esquina de la plaza tal. Bueno, fíjate que si lo haces de 3 metros, ¿cómo lo vas a sostener con la espalda? 3 metros, porque querés alas grandes, podemos diseñar unas alas que proyecten ser enormes, pero que en realidad tengan 1,5 metros. En estos cruces de lenguajes, yo siempre voy en la búsqueda de artistas plásticas, para esta colaboración, porque no es algo que yo maneje, que yo intervenga, a lo cual me haya formado y demás, y me encanta trabajar en red, amo trabajar en red, así que siempre estoy con otra persona. Una de las grandes personas que me encontré, y bueno, ahora no está viviendo en Bahía Blanca, es Sofía Sensini, una artista plástica muy, muy versátil y muy hermosa, en la cual con ella pudimos encontrar que un vestuario, si hay una condición en la que podría yo asegurar, es que sea ergonométrico, que sea posible de sostener corporalmente, que sea posible de meterse en la mochilita de 2x2, que sea posible de abrir, que sea posible de mantener. Y luego los materiales, creo que ahí sí también tienen que ver con que las pinturas y el cómo se pinta una tela y la textura y tengan que ver con el mantenimiento del vestuario y con cuestiones estas ergonométricas de liviandad, de flexibilidad. Me parece que esas son condiciones muy importantes. Los detalles los van a poder responder seguramente Graciela o cualquier otra artista plástica también, de detalles, bueno, pero dame la receta, son cuestiones que siempre he delegado. Sí puedo decir que en este proceso que hemos encontrado nos tenemos que dar el permiso de ir equivocándonos, que hay un lugar de encuentro y de hallazgo que tiene que ver con la exploración misma, ¿no? Yo guardo un objeto escenográfico que amo muchísimo, quiero un montón, y es el bastón de una de las hadas, y es un bastón que solamente lo puedo usar si la función la voy a hacer cerca de mi casa o demás, porque es una madera un poco pesada que yendo en bicicleta a resolver una cuestión encontré tirado en la calle, lo miré, tenía forma de bastón de hada, me encantó, se vine, lo barnicé igual y quedó. Pero no sirve para viajar, no sirve para trasladar, no sirve para nada. Y no voy a encontrar un lugar que digan, aquí va a encontrar el objeto para su estatuaviviente.com.ar. Entonces aquí es donde el proceso creativo tiene muchísimo que ver con lo versátil, con lo flexible, con lo abierto, con tener el corazón en la mano y el alma desnuda, digamos, ¿no? Para ir a abrazar lo que vaya sucediendo. En cuanto a esto de las recetas, que muchos preguntan, ¿no? El proceso creativo en cuanto a la composición, en cuanto a la producción escénica, de vestuarios y maquillajes,
la verdad es que hay que ir e instalarse. Creo que el Congreso también viene a responder un poquito esto, porque, por ejemplo, ahí van a estar Claudia Papalardo de maquillajes, va a estar Ariel Medina en producción de vestuarios y escenografías, y ellos van a tener una respuesta como que el policarbonato de no sé qué hizo las alas y en vez de usar el tornillo usó el plastiquito de algo. Nunca Lo como que una hay pintura. detrás del vestuario de una estatua viviente es maravilloso. Es maravilloso. Si nos llegan a levantamos la falda que gira y debajo tenemos las 2 o 3 alfileres que tenemos a mano porque quizás en algún momento se salióse tal situación, o debajo de la alcancía guardado en la cinta que nos va a servir para pegar, porque después y ahí es un mundo, digamos. El domingo tuvimos una Sí es charla necesario sobre, cruzarnos, sí, perdón. el domingo tuvimos una charla sobre maquillaje, y ahí sí surgió el tema, lo dije muy por arriba, que justamente en el caso de estatua, a diferencia de danza, hay un límite entre lo que es la ropa y la piel. En el caso de estatua queremos dar la impresión de que está hecho de un solo material. Entonces, por ahí el mismo diseño o acabado, buscar algo que le dé la misma textura, que no haya este límite propiamente dicho, sino que dé la impresión, si está hecho todo el traje como si fuera vetas de madera, la cara también, el cuello tiene que seguir vetas, que siga una continuidad entre ambas, si es esa la intención. Y en danza por ahí se usa más bien en los personajes de carácter, por ejemplo, el ídolo de oro de la Bayadère, tiene que estar todo dorado porque hace justamente un personaje de oro. Tiene que estar con la ropa dorada nomás y la cara lavada. Tiene que ver con qué personaje también queremos interpretar. Hoy Y decías con el qué tema. estética también, Ajá. porque quizás por ejemplo, yo hubo unos años en los que trabajaba como maniquí viviente, entonces me maquillaba de plateado, pero lucía la ropa del local. Entonces la ropa capaz que era esta, fucsia, la musculosita negra y toda plateada, capaz que mi pelo y el maquillaje de al lado lo hacía, el maniquí de al lado lo hacía pintar de plateado, entonces yo también me maquillaba de plateado y la gente se confundía. Y eran decisiones estéticas, digamos, ¿no? La gente trataba de adivinar cuál de las dos éramos el verdadero maniquí. Creo que tiene que ver también con justamente qué tipo de estatuas vas a hacer, ¿no? Por ejemplo, hubieron estatuas en las que trabajaron la similitud del yeso y entonces tu vestuario pesaba 254.000 toneladas, porque realmente hasta encontrar el proceso era cola, yeso en el vestuario y después en el rostro todo un maquillaje también ahí importante. Sí es verdad que la mayoría de las estatuas trabajan en una composición en relación al material con el que van a querer interpretar. No es lo mismo una escultura de yeso y no es lo mismo la estatua viviente que quiera simular el yeso. Ahí es un encuentro, que es necesario el cruce con Graciela y con aquella y con aquella y con aquella y con aquella. Bueno, ese vestuario surgió mucho porque por ahí en los certámenes de danza no estaban, por ejemplo, los folclóricos o en los de tango, evalúan el vestuario y si estás haciendo un cuadro de época, ¿sí? O costumbrista, por ejemplo, que estás representando un contexto histórico, el vestuario tiene que corresponder a ese diseño. Capaz que la tela que se usaba en ese entonces hoy en día no exista, pero tenés que buscar un equivalente. Puede ser algo con brillo sintético, o sea, tienes que buscar algo. Si se usaba ropa de algodón, algo que tenga acabado con tela de algodón. Ir buscando esas similitudes. Eso todo esto se aplica completamente a lo que es danza también. Hoy dijiste en un momento el tema de la calle, de, bueno, de salir a la calle. Y hay una cuestión muy importante, que es el tema del espacio escénico. Si ya estamos acostumbrados al espacio convencional del teatro, el espacio no convencional, que es justamente el abordaje de un lugar, de un suelo, de un ambiente que está preparado para recibir, pero yo debo poder delimitarlo
y a partir de ahí se transforma en algo efímero que se transforma en ese momento en un lugar en el cual va a acontecer arte, va a suceder un hecho artístico. De estatua, ¿cómo delimitamos ese espacio? Tengo acá una respuesta, pero te dejo que lo digas vos mejor. Como quieras, como quieras. Tengo ya mi negrito. Acá está de mesa. Bueno, a ver, la estatua viviente toma la decisión política de salir al espacio público para transmitirse de manera popular al alcance de todas las personas. Viene a decir, abro las puertas del teatro y salgo al encuentro de las personas. En Bahía Blanca muchísimos colegas van al encuentro de estatuas, colegas teatreros, van al encuentro de estatuas vivientes y aman tener que pedir permiso entre el público para ir a observar el espectáculo teatral de tal estatua viviente. Lo aman, porque en sus teatros independientes tienen un tercio del público, digamos, ¿no? Que pueden compartir. Entonces, primeramente hay que decir que es una decisión política salir al espacio público, a ofrecernos, a donar nuestro arte con la confianza plena de que el público va a hacer su aporte y nosotros vamos a tener nuestro espectáculo pago, finalmente. Y eso creo que también valora nuestro trabajo, viene a decirnos que nosotros no vamos a trabajar gratis, viene a decirnos que nosotros donamos por decisión nuestro arte, viene a decirnos que el público puede mirar teatro más allá de sus situaciones socioeconómicas, de que está el público que tiene quizás una entrada económica de 10, con el de al lado que tiene una entrada económica de 20 y con el otro que tiene una entrada económica de 100, exactamente iguales mirando el mismo espectáculo, en la misma plaza y en la misma platea, en la misma butaca, paraditos en la calle. Dicho esto, el espacio público, creo que el artista tiene ahí una bellísima oportunidad de ir a habitarlo, de ir a hacerlo propio, de manera tal de que construya una composición de acuerdo a, en diagonal, aquel árbol que me va a dar la sombra porque son las 3 de la tarde y el maquillaje si no se me va a derretir, de espaldas hacia esta pared blanca porque tengo esta composición en color y entonces me va a proyectar un fondo escénico que lo creo interesante, lo creo posible, mirando hacia sin interrumpir el paso de, y observo y entonces veo, y acá en donde yo empiece a habitar y a componer este personaje y empiece a habitar mi espacio escénico, estoy determinando posibles otros espacios de expectación. Posible, porque de repente yo estoy trabajando para las personas que están a 2 metros y me encuentro con que hay otras a 5 metros y las puedo ver, y me encuentro con que no me di cuenta que enfrente, en la diagonal izquierda, hay un edificio de 3 plantas y en la tercera planta salieron al balcón a observar esa estatua y entonces ahí hay una expectación, y entonces ¿cuál es la delimitación de ese espacio escénico? Puedo decir que es este, pero a la vez, sí, esa espectadora en la tercera planta me está observando desde el balcón y hay un espectador que está aquí a la derecha y me está observando a mí y al mismo tiempo está observando a aquella espectadora, el espectador podría ser también coprotagonista de mi espectáculo y entonces el espacio escénico es desde aquí hasta allí arriba porque el espectador me está diciendo que está observando todo el espectáculo es mío, las micro y macro expectaciones, también van a dar cuenta de las micro y macro espacios públicos que suceden. Está el espectador, la espectadora que mira la estatua, y está el espectador que mira al espectador que mira la estatua. Entonces ahí es donde el espacio público siempre va a ir por más. Siempre va a ser más de lo que podamos abrazar. Y ahí es donde tenemos que estar, ahí es donde el arte tiene que estar, en el espacio en donde hay siempre un poco más. Me encanta porque hay cada vez, como dije hoy, hay cada vez más iniciativas de exteriorizar las danzas y las artes en general que sucedían adentro de un contexto, de sacarlas afuera, pero no es solamente, más allá de todas las cuestiones técnicas que nombraste,
que no choque con la circulación de la gente, que la iluminación esté bien, si no hay iluminación natural, que haya abajo un reflector, toda esa serie de cosas, que haya un pedestal que esté elevado, etcétera. También tiene que haber una decisión y una determinación a poder cruzar esa cuarta barrera que pone el escenario y poder ir interactuando con la gente. Acá se hace mucho, nuestro ritmo rey es el chamamé, y suele suceder cerca de la fiesta del chamamé, sobre todo, tanto el ballet oficial como diferentes academias empiezan a salir, bueno, se hace un cuadro en la Costanera o en la fiesta del Gauchito Gil, de San Baltasar, de lo que sea, y hay algunos que van, presentan el cuadro y se retiran. Hay otros que van, hacen uno o dos temas que está coreografiado, ensayado, y después se deja un tema, se dice un tema y terminan siendo 5 o 20, que es, bueno, a partir de este, vayan y bailan con la gente. Entonces los bailarines se desarman y van y le sacan a bailar a uno, ya van pispeando quién está bailando en el lugar y lo agarran. Y es algo muy vivo que se produce justamente por eso, porque no sabes si va a ser un tema, si van a ser 20, si al que le sacaste le dio timidez, o si sabe bailar bien, o si se quiere ir dando vuelta o quedarse en el lugar. Entonces se empieza a producir un diálogo. Así que cuando se hacen intervenciones, música, de danza, de teatro, en espacios públicos, también tiene que estar abierta esta posibilidad de diálogo, de la improvisación y del intercambio. Es algo instantáneo, esto no puede ser ensayado, esto tengo que estar en una actitud abierta para poder recibir y dar constantemente, interactuar con la gente. Te aseguro que esa gente se queda con otra imagen a que si fuera y mirara solamente el cuadro y se mirara. Así, acá me dicen el viejito, yo tengo muchos cuadros que son religiosos. Me pasó uno de María Auxiliadora, que tiene un cetro, que tiene un viejito y le tocó el cetro y se persignó. Así que esa clase de cosas, la verdad, son muy gratificantes. A las estatuas nos pasa mucho y son muy gratificantes. A ver. Lo de la idea de obra. Una pregunta me mandaron, la verdad, y no sé cómo la vas a responder. Si se involucran las emociones personales en la creación de las obras o en la interpretación. Si se involucran emociones personales o no. Es una línea 100% sí. Si no, no estaría siendo humana. 100% sí. Es toda mi humanidad la que está puesta en juego, en toda mi vida. Si no, no sería humana. Ahora, hay distintas escuelas de teatro que nos van a llevar a distintas determinaciones ideológicas y políticas en relación a qué tanto nos involucramos. Y vuelvo, también involucrarse es una decisión política, y cuidarnos o no también es una decisión política. ¿Con qué quiero decir con esto? La construcción de un proceso creativo que no tenga una humanidad puesta en juego va a ser un proceso creativo que haga de cuenta que juegue al como sí, que juega a que hago de cuenta que soy una estatua viviente. Hay un autor que ahora no me acuerdo su nombre y es una pena que no me lo acuerde, pero se llama, tiene un material sobre la restauración del comportamiento, un material muy conocido y que empieza a reconstruir las posibilidades del encuentro entre los procesos creativos de Laban, por ejemplo, y los procesos creativos de Stanislavski y de Grotowski, hallazgos en los cuales volvemos al cruce necesariamente de una corporalidad que pueda tener un cuerpo dramático
y un cuerpo poético, y un cuerpo dancístico, y un cuerpo social, y un cuerpo político. Es el mismo cuerpo, es la misma corporalidad que está puesta, que está siendo, que no se tiene, que no está puesta, y que es, en realidad. Es una corporalidad que es. Vos, por ejemplo, te voy a tomar como ejemplo, porque en vos misma te pusiste como ejemplo, tenés muchísimos personajes religiosos, eso tiene que ver con una construcción y una decisión propia, de condiciones propias, de decisiones propias, y que tienen que ver con una fibra de tu estructura emocional y espiritual determinada, ¿no? Bien, si eso está llevado a un lugar de puesta en escena artístico y no hace daño, ¿cuál es ese límite? Tiene que ver con un proceso creativo que sea respetuoso de las significancias de estar exhibidos, que sea respetuoso de las significancias de una puesta en escena, que permita, por supuesto, que me permita decir mis condiciones espirituales, emocionales, sociológicas y políticas, siempre y cuando utilice las herramientas del lenguaje y esté puesta en favor de mi persona, de mí como sujeta, como cuerpo. Ahora, el límite después y las decisiones son estéticas. Las decisiones son siempre estéticas, son personalmente estéticas. Yo, al principio, en los primeros años, para mí ir en bicicleta y hacer 4 kilómetros hasta el centro y dejar la bicicleta atada y empezar a producirme y empezar a estatuar y empezar a aquietar, era un estado que me permitió denominar a esta estatua como mi gran terapeuta. El hecho de estar estatuando me implicaba encontrar en las personas un espejo, encontrar en la quietud un momento para aquietarme, contemplar, reflexionar, sentir, pensar. Esta es mi ciudad, este es el árbol, este es el clima, estas son las personas que están observando, qué observan estas personas, qué observo yo, de dónde venía y qué es lo más importante en este momento. Y entonces ahí la revolución interna tomaba otro sentido. En cuanto al proceso creativo, hay cuestiones que el proceso creativo no tiene una técnica que explique el hallazgo y el encuentro mágico con el hecho artístico. No lo tiene. Stanislavski ya nos los ha dicho. No lo tiene. Uno puede enseñar una técnica que permita aquietarse. Uno puede enseñar una técnica que permita hacer el giro dancístico. Uno puede enseñar una técnica que te permita, por ejemplo, amé cuando me enseñaron a reír y a llorar técnicamente, diafragmáticamente, que según la respiración y papá. De ahí a la emocionalidad de que me toque el llanto del personaje, lo pueda construir y soltar a escena, nadie lo va a enseñar, porque eso tiene que ver con la fibra que se vive en el momento de explorar el proceso creativo, en el momento en el que tengo en el corazón, en la mano y el alma desnuda y me doy el permiso de vivenciarlo. Ahí es donde voy a descubrir que ese llanto no es el llanto mío y es el llanto del personaje a través de mi corporalidad puesta en acción y en juego gracias a esas técnicas. Sí, seguramente, pero no por esas técnicas, no porque hago esas técnicas logro esto. ¿Por qué? Me dejaste sin palabras por un momento. Menos mal que esto está grabado, yo voy a quedar. ¿Viste? Te empiezan a venir todos los flashes así. Bueno, hoy que tomaste de ejemplo este tema de los cuadros religiosos, me pasó la inversa. Bueno, el de Pachamama lo conociste, hay otro que es de la muerte, o sea, no son mis creencias religiosas ni espirituales, pero se abordaron justamente con el respeto y el cariño de que otra gente cree. Entonces la Pachamama es maternal porque hay gente que cree en la tierra, que respeta y la llama madre.
de la muerte también me pasó, un chico se me acercó, yo estaba, encima era un evento de terror que nada que ver, estaba la muerte, vino una parejita a sacarse fotos, se sacó la chica, el chico después y después se me acerca y me dice, te agradezco, yo soy devoto de San la Muerte y hoy me hacía falta verte. Y me quedé, bueno, está bien. Bueno, porque ahí, claro, el límite es muy finito, ¿no? ¿Dónde se termina mi persona y dónde empieza el hecho actuante, digamos, ¿no? ¿Dónde termina lo personal y dónde empieza lo actuante? Ese límite lo tiene que tener muy en claro la persona que está actuando. Si la persona que lo está actuando lo tiene claro, perfecto, porque el otro lo que está observando es lo que se está actuando. Sobre lo interno no tiene absolutamente ningún conocimiento. Me estás dejando así, encandilada. Sí, hay que estar, bueno, definitiva para mis chicas de clásico y de contemporáneo fue cuando vean, estén seguras a la hora de hacer un personaje, inventar porque está de moda, porque está lindo, tiene que haber una decisión personal que exprese algo, por qué lo estoy poniendo, por qué lo quiero trabajar así, por qué lo quiero mostrar así. Claro, más allá de la investigación histórica, me nombran acá, más allá de la investigación histórica, de la técnica, de qué modismo, qué gesto, cómo es el atuendo de ese personaje histórico, también tiene que haber una decisión consciente, como decía Lala, Mariela, acabo de sacarme Lala, eh, justamente de poder jugar con mi propia persona, y yo, cómo lo manifiesto a través de esta actuación. Eh, creo que todo el proceso creativo estamos. Eh, ya lo fuimos respondiendo bastante, pero otra que tenía era el papel de la improvisación en las creaciones. Por ahí se lo usa mucho en contemporáneo como una primera instancia para movimientos. Improvisación es mucho más amplio. En mi opinión personal, involucra un total descubrimiento y conocimiento de mí mismo, de qué puedo hacer con mi cuerpo, qué puedo expresar, qué me quedó. La improvisación, en mi experiencia personal, es, no sé si decirlo una síntesis, pero una exteriorización de toda mi historia corporal. Todo lo que mi cuerpo atravesó se manifiesta en una improvisación. No sé para vos qué otra mirada nos podés decir con respecto a la improvisación, lo que es la producción o lo que es la creación de una obra. Desde lo personal, la improvisación me parece que es un estado que tiene que estar desde el principio hasta el final, y cuando llega al final volver al principio. Para mí tiene que estar atravesado en todo el proceso de producción, en todo el proceso creativo y en todo el proceso de producción y en todo el proceso de puesta en escena. Es necesaria tener, precisamente para poder ser flexible y adaptable, es que la improvisación se me va a tornar ese lugar en donde voy a descansar, a respirar, donde voy a ir a buscar el agua, donde voy a ir a buscar aquello, donde voy a tener la contención escénica necesaria, me la va a dar la improvisación, no me la va a dar ninguna otra cuestión. Las técnicas me van a dar el suelo, pero lo que me va a permitir habitar ese espacio escénico va a ser la improvisación. Al menos lo puedo asegurar desde mi humilde lugar como estatua viviente. Porque es ese ejercicio pleno de estar, que tiene la improvisación, de estar siempre mirando mientras estoy haciendo, mientras estoy sintiendo, mientras estoy yendo, mientras estoy volviendo, estoy en un constante replanteo de voy acá, ese cierto lo estoy transformando al mismo tiempo sin perder que tengo que llevar o que tengo que hacer y que a la vez quiero decir y que de repente se nublose. Bien, se nublose, voy un poquito más atrás que me da la luz y entonces la luz en la mano me permite.
la improvisación cuando me estoy maquillando, la improvisación como un estado de vida que nos permita hoy, en esta pandemia, ni Micaela ni Mariela están estatuando, están teniendo esta transmisión y están teniendo sus lugares de saberes y de sonrisas inimaginables y están diciéndole hola a esta pandemia como pueden o como quieren y gracias a una improvisación constante que nos permita realmente maximizar. No hay una maximización posible de ninguna expresión y comunicación si no estoy en permanente improvisación. Que sea una improvisación espiralada, que no sea esas improvisaciones que hacen cualquiera y que de repente desplegaron un mundo y soltaron y no tomaron nada. No, es una situación espiralada. Voy al mismo tiempo que suelto aquello que en este momento quizás no, estoy tomando aquello que ayer y que hoy y que mañana vuelvo y entonces aquí me quedo con esto y acá estamos. Es como querer mostrar el atrás de toda esta transmisión y decir que tengo el trípode apoyadito, que justo ahí la patita se rompió y entonces le tuve que poner el cosí, y acá estamos a horario impecable, divinas. Es como, en ese lugar de la improvisación tiene que ser ese, tiene que ser la torta de mi abuela, que ya no es más la de mi abuela y es la mía, y por más que la quiera hacer mañana, va a ser otra torta, como si supiera hacer torta, te doy ese ejemplo, pero vamos por ahí. Así que una de las palabras clave entonces que sacamos de este es justamente el replanteo, bastante. Y me gustó este concepto de espiral, continuo, Bueno, ese es perpetuo. un concepto metodológico importante que nos trae la expresión corporal, danza, porque es el que nos permite siempre estar para adentro y hacia afuera, bulliciosas, nos permite estar siempre caldeando algo que en algún momento fluye, nos permite siempre estar evaluando con qué me quedo y con qué no de todo esto que estoy desarrollando. Te interrumpí, perdón. Eso. También así mutan los personajes. Ah, tenés razón. No sé si la escuchaste. Me dicen acá que así también mutan los personajes. Por ahí el mismo 4 lo presento 20 veces y las 20 veces son distintas. O no me gustó una cosa del vestuario y al otro dale cambio. O siento que le tengo que hacer más por acá, más por acá. Y van mutando. Yo tenía una Claro, directora porque de... mi respuesta fue... Sí. Ah, no, tenía una directora de danza que decía la obra a partir de que a veces decía que se estrena o que se queja, que llega un momento en el cual la obra toma vida propia. Y ahí ya vuela y ya despega. Y empezamos a prestar atención y verdaderamente había un momento en el cual ya no era nosotras ensayando para que salga como estaba planeado, sino que iban pasando diferentes situaciones. Las 5 veces que se presentó la misma obra, pasaban distintas cosas. Entonces ahí es cuando decimos que la obra ya toma vida propia. Los cuadros de estatua también. Llega un momento en el cual toman vida propia y ya tienen una propia personalidad, una propia esencia. No sé qué ibas a decir de eso. Porque claro, la respuesta primera que di lo hice como actriz, digamos, ¿no? Sin tener en cuenta sin tener en cuenta, o no fui un poco más allá, que me refería con la improvisación que atraviesa siempre todos los procesos, es que precisamente en la estatua viviente uno puede tener un proceso creativo, ¿no? Yo puedo estar tomando el seminario. Vamos a dar una persona que está haciendo el seminario para estrenar su estatua viviente. En el momento en que la estrena, es en donde empiezan a resolverse cuestiones de composición. Podré tener la producción de vestuario, podré tener resuelto cuestiones escenográficas, más la composición en sí misma, hasta que no es en el espacio público, con las personas expectando, no es. ¿Por qué? Porque la estatua viviente lo que viene al espacio público es hacer. Entonces necesita nacer y ser en el espacio público para decir estoy estatuando en el espacio público. Lo que hice antes fue prepararme para. En esa preparación me faltan el
70% de mi composición, porque el 70% de mi composición me la va a dar el espacio público que va a ser mi escenario. Yo nunca ensayé en este escenario. Y en cuanto yo quiera decir que voy a ensayar, debería ser en un momento en el que no haya absolutamente ninguna persona, porque en donde haya una persona, que yo no invité a ese ensayo, ya en esa expectación está sucediendo una teatralidad, entonces yo estoy haciendo a lo sumo un ensayo general, pero deja de ser ese lugar de proceso creativo íntimo. La estatua viviente empieza su proceso creativo fuerte cuando estrena su composición. Entonces ahí es donde el cruce es permanente. Tiene otros desafíos las estatuas vivientes. Tienen otros desafíos que son muy distintos a llevar un cuadro, como lo llamaste vos, cuadro de danza al espacio público. Porque yo el cuadro de danza ya lo tengo determinado. La estatua viviente no la voy a tener determinada porque no voy a saber en el segundo del ritmo número 2 si la persona que se va a acercar mide 1 metro o mide 2, y a mí me va a implicar una proyección corporal del brazo derecho, izquierdo, arriba o abajo. No lo sé. Entonces mi secuencia de movimiento para la cual estaba pensada para 1 metro con el brazo derecho se transforma en 2 metros del brazo izquierdo, en el ritmo número 5, me cambia mi secuencia y yo tengo que volver a esta quietud. Todo esto que para vos y para mí es normal, es necesario decirles a los danzarines y a los actores y actrices y danzarinas que toda la secuencia de movimiento en sí misma tiene que tener rigurosamente los ritmos conteados para yo saber que como tuve que improvisar y hacer el ritmo número 5 a 2 metros con la mano izquierda, ¿qué tengo que hacer para de ahí volver al ritmo que yo quería originar y entonces volver y aquietarme? Aquieto de ahí, ¿cómo vuelvo hacia atrás? Porque todo es una secuencia, y esa secuencia al mismo tiempo tiene mi corazón abierto, la emocionalidad, porque está mi mamá llorando viéndome de estatua, porque está mi hijo, mi novio, mi pareja, mi novia, mi esposa, todo esto sucede y se permeabiliza y puede concientizarse solo si estoy en un permanente estado de improvisación que me implique tomar y soltar, tomar y soltar, tomar y soltar. Y todo este ritmo es aquietando. Sin que se le mueva un músculo. Sin que se le me dice acá, bueno, yo estoy así. Bueno, la verdad que, Mariela, todas las cosas que decís es para... que son cosas que ya las vivenciamos, pero cuando lo ponemos en palabras, es como que recién terminamos de tomar conciencia de lo que ya venimos haciendo del proceso. Así que me pareció genial que nos podamos encontrar por este medio. Te pregunto... Yo la verdad es que agradezco mucho porque esta puesta en palabras es solo gracias a la cantidad de públicos a lo largo de llevo 22 años trabajando, y es gracias también a las personas que han pasado por los seminarios, que han puesto sus corporalidades con confianza, que me han permitido generar consignas que permitan, y entonces la generación de esa consigna, encontrar mi propia actuación, poder definirla. Digamos, esto no... es gracias a esas personas que se escribió el libro, gracias a esas personas es que como que una puede decantar. La pedagogía tiene esto de enorme, ¿no? Meterse en el mundo pedagógico nos permite ir diseñando, planificando, haciendo para el otro, creando para las otras personas, que en realidad se nos vuelve riqueza para nosotras. Y te escucho. Aquí también la importancia de esto de salir, de nutrirse y de poder interactuar con otros desde una actitud de escucha. De escucha, por decirlo de sentido metafórico, pero abierto no solamente a mostrarse, sino también a recibir, a aprender. Te cuento que los estuvimos usando ustedes de ejemplo en varias cosas. Por ejemplo, una vez estábamos hablando con las chicas de clásico de los patrones de movimiento y le conté, el chico, no me acuerdo el nombre del que hacía de fuego del año pasado, que aparte que tenía el vestuario de fuego, hacía unos movimientos medio de llama. Después sol con el de agua. Entonces eran las clases de movimientos más ondeantes. Y para los colores también la usamos de ejemplo, que no era todo celeste, un error frecuente de querer unificar. Bueno, ustedes hacen de agua, van a hacer todo con el traje celeste.
siempre tengo que tener una gama de 3 colores mínimo, entonces era celeste, las partes más oscuras en azul, las más oscuras en violeta, depende de la propia agua, que tonos tenga, colores nos puede habitar. Así que yo aprendí muchísimo, no solamente de lo que se hablaba, de partir, sino también lo que puedo ir visualizando y recibiendo estímulos visuales, auditivos, justamente de estos encuentros. Así Bueno, un que poco para responder también a Graciela, que preguntaba sobre los materiales, esto que vos decís de los 3 colores tienen que ver con la generación del color, de la luz y de la sombra. Entonces ahí es donde en esa resolución se pueden llegar a ver como 3 tonos distintos o 3 colores, porque se busca esto, ¿no? ¿Cuál va a ser el sostén y cuál va a ser la luz y la sombra de ese sostén, digamos, ¿no? Y después en cuanto a lo que decís de la corporalidad, bueno, justamente tomaste como ejemplos elementos, ¿no?, del universo. Y bueno, recordarnos que tanto en la danza como en el teatro, el trabajo de la interpretación de los elementos es muy importante en procesos incluso de enseñanza de técnicas de giro o de Graham cuando nos enseña a ir al suelo. O sea, digamos, hay situaciones en las que se toman los elementos universales y lo que hace la estatua es llevarlo a la poética de actuación de la dialéctica, como la denomino yo, que es aquella poética de actuación que permite ir del movimiento a la quietud con un diálogo armónico, o no por decisión, pero con un diálogo que permita ir y volver. Esto de los elementos es universal. Sí, perdón, sí, eso. qué calidad que tengo para tirarte así y hacerte hablar. Bueno, los trajes de Carlitos, Carlitos, que es nuestro colega, que también tiene yo lo admiro porque tiene una calidad para, bueno, de aquella cortina que está suelta de la botella, le corto esta parte, hago el traje, le pinto acá, y es una producción increíble el vestuario, y te empieza a contar cómo lo hizo, y es con cualquier recurso a mano. Es uno de los estereotipos que hay que eh, terminar de erradicar, que es justamente, por lo menos no sé si a ustedes les pasó, yo lo escuché mucho, el planteo con respecto a las escuelas. Bueno, si vamos a una escuelita carenciada, humilde, no les vamos a exigir tanto con el vestuario. Y si es una escuela pudiente, ahí sí se les puede pedir un vestuario más elaborado. Y no, tiene que ver con una cuestión del ingenio, del diseño, de conocer los materiales, la resistencia que tienen. Ay, yo te tengo que responder eso, Sí, distinto. Tiene que ver con una mirada del mundo atroz, deshumanizada, políticamente vergonzosa. sí. Tiene que ver con eso. Lamentable la gente que piensa así. Lamento. Nada más. Eso. Esa va a ser mi respuesta. Pero en relación a Carlos Monzón, porque nombrabas a Carlos Monzón y a mí me gusta siempre tratar de traer la historia, Carlos Monzón es una persona que trabaja como estatua viviente y que tiene ya 25 años, está cumpliendo de trayectoria, es de los artistas presentes en Argentina el que más trayectoria está y que todavía está en este mundo terrenal que nos toca hoy vivir, y es una persona que tiene más de 35 vestuarios. Es una persona que sigue hoy formándose de manera autodidacta, él consigo mismo, con su entorno, puede ver su entorno, puede ver sus personas, puede ver las personas que los acompañan, puede ver el espacio. Es una persona que calzaba su bicicleta, hacía unos kilómetros, la subía al tren, se bajaba y actuaba en Plaza Francia y así volvía a hacer su recorrido. Realmente nombrar a Carlos Monzón es un gran ejemplo de que un artista puede ser formado, autodidacta, y no desmerecer así sus calidades de producción. Quizás esa sí pueda acercarme a estas respuestas, ¿no? Como decir, bien, podés tener la mejor vestuarista, podés tener la mejor coreógrafa, mas si no estás
con la posibilidad de querer aprender de tus entornos, aprender de esas maestras, aprender del que estás al lado y reaprenderte vos misma como persona, por más que vayas al lugar donde vayas, tu composición va a ser limitada, siempre. Bueno, Daniela, no sabes la verdad, van a aprender mis alumnos después, pero yo estoy obnubilada. Por último te pregunto, del Congreso, sí, próximo que se viene, Congreso Internacional sobre Procesos Creativos en Estatuas Vivientes. Ahí veo que pusiste el mail, después lo voy a escribir también en la publicación. ¿Cuándo va a ser? ¿De qué se va a tratar? ¿Qué hay para hacer? Eso te pregunto de chiste. De vuelta. Así. Bueno, genial. El Congreso va a ser abierto, público, va a tener, vamos a trabajar, va a ser desde el 17 de octubre, abrazando el 6º Festival Internacional que sucede en Olavarría, y comenzamos esas 2 primeras semanas trabajando y articulando con el Festival de Olavarría, que va a tener también sus presentaciones y sus seminarios, y luego le damos rienda suelta a lo que va a ser el Congreso. Detalles del Congreso van a haber seminarios en maquillaje, seminarios en producción, seminarios en corporalidad, seminarios en las pedagogías, que de eso estábamos hablando, y seminarios en el desmontaje por el doctor Carlos Foss, desmontaje de las estatuas vivientes, un antropólogo, historiador y un gran generoso que ha sabido abrazar teorías que nos permitan de alguna manera estar conversando en otro nivel, en otra altura, digamos, enmarcar a las estatuas desde otro lugar. Un seminario de investigación, metodologías de la investigación, con el doctor Jorge Dubati, que es quien nos regala este abrazo de la teatralidad liminal, que también Juan Rolón ha sabido articular y nombrar en su artículo. Y así que el Congreso se va a convertir en un espacio para ir generando saberes colectivos. Esa es un poco la idea. Van a haber foros y van a haber mesas también. Va a estar la Escuela de Espectadores, con la Escuela de Espectadores de aquí de Bahía, y bueno, es internacional porque tanto los seminarios van a ser todos coordinados por coordinadores y docentes de Argentina, los seminarios, con trayectorias, muchas de las personas tienen más de 10 años, otras de 20 años de trayectoria en cada una de las disciplinas, y luego las mesas van a ser con algunos referentes de Latinoamérica, otros referentes de España. Va a haber una mesa sobre 2 mesas que estamos diseñando: espacio público, un derecho, y otra de las mesas, espacio público con perspectiva de género. Así que vamos a tener 2 mesas ahí muy importantes para nosotras, mesas y foros. Va a estar la apertura, y en la apertura, bueno, el año pasado le hicimos homenaje a la trayectoria a Carlos Monzón, que por eso quería nombrar bien quién es él, y este año vamos a tener el honor de homenajear a Miguel Chauqui, jujeño, también con 22 años de trayectoria en Jujuy. Lo interesante de la historia, cuando vos decías lejos del hipercentro de la ciudad, del país, qué lindo que es estar a veces alejado y no contaminado. En 1998 nace esta primera estatua en Bahía Blanca, y en el 98 también nace en Jujuy, por ejemplo, y sin internet y sin conocerse lo que estaba pasando en Capital hacía un par de años antes nada más, ¿no? Entonces, digamos, y ahí generar esta historia, y ahí nomás estabas vos de peque también trabajando, ahí a los añitos. Entonces, esto es muy interesante también para empezar a federalizar las artes. Así que este congreso viene a ser federal, si lo vamos a mirar de manera nacional, viene a ser internacional por las mesas. Las inscripciones son para los seminarios son con inscripción previa, y bueno, y vamos a ver qué plataformas se estarán usando. Nuestro canal de YouTube, el Encuentro de Estatuas Vivientes, será abierto, y en Emergencia Cultural estaremos trabajando con gorra virtual, entendiendo que un abrazo en red a todos los artistas
les artistas y docentes es más que necesario y más que importante sostener este lugar que tenemos los artistas, tenemos la obligación de estar cumpliendo nuestra función social, de distender, de generar un entretiempos, de generar una metáfora que dignifique este estado caótico en el que estamos, estas muertes tan cercanas que pueden producir tristezas y depresiones y grises, empezar a dar ahí un lugar de distensión social. Y esta es una obligación que tenemos. Más allá de si hay gobiernos o no que pueden visualizarnos como importantes o no, eso es problema de ellos. Nosotros sabemos que tenemos esta responsabilidad y la estamos cumpliendo de ir a la sociedad a devolver la metáfora, a devolver la dignidad, a devolver posibilidades. Es genial todo, la verdad, todo. Mariela, bueno, lo sabemos, entonces tenemos cerquita el Congreso. Último, ahora sí, último prometido, para los chicos. No tengo de danza, pero hay muchos profesorados artísticos. Ah, olvidé, en el 2022 cumplo 20 años de estatua, así que ahí quiero mi homenaje también. Así que te quedan 2 años para preparar el homenaje. ¿Qué te iba a preguntar? Para los chicos, los futuros docentes de arte en escuela, van a ser en escuela. ¿Algún otro consejo, aparte de todo lo que nos enseñaste hoy, algún otro consejo que les quieras dar a los chicos? Quizás pueda hablar desde un deseo propio y no desde un consejo. Como docente de arte, lo que deseo es que mis colegas me devuelvan una reflexión, me devuelvan una investigación, que investiguen, que lean, que generen entrevistas a las personas que están trabajando, que visualicen aquello que no podemos ver los que estamos inmersos en el día a día, porque vamos a necesitar que nos digan de qué se trata esto del arte en las escuelas en una post-pandemia. Decir que hoy no estamos dando clases, que lo que estamos haciendo es un acercamiento, que estamos reinventando un modo posible de ser y estar, que estamos cubriendo algunos saberes, pero que dar clase de arte en la escuela es otra cosa, y si en todo caso ellos resuelven que hay un modo, que vengan y me lo digan. Ese es mi deseo, que puedan ser todo esto improvisado, permeable, receptivos, sensoperceptivamente impecables en sus praxis para que nos abracen los que estamos, que no, personalmente no sé cómo va a ser la vuelta, entonces me encantará tenerlos como colegas para mirarlos, escucharlos y aprenderlos. Todo lo que les está llegando o todo lo que hasta ahora sucedió es un pasado. Entonces tenemos esta responsabilidad, porque los que estamos todavía en actividad la tenemos, más los que se están por recibir, me encantará que nos abracen con sus nuevos modos de mirar. Creo que esa es una necesidad, y eso es una necesidad personal como docente de arte, poder construir con las personas que se están egresando un concepto que es necesario. No se vuelve a ninguna normalidad, no se vuelve a lo mismo, no estamos dando clases, sí estamos trabajando arduamente los docentes en averiguarnos constantemente, sí estamos trabajando por demás y explotados constantemente en cantidad de horas, en demandas, en metodologías y en pedagogías totalmente desconocidas. Esto no es para lo que nos formamos. Entonces pienso en aquellos que se están egresando y que están adquiriendo estos modos que por ahí van permeabilizándose, y el arte entonces se puede convertir en algo que desconozco. Entonces ahí
voy a estar a la escucha de lo que ellos tengan para ofrecernos. Esa va a ser mi consejo humilde, es más que nada una necesidad. Bueno, muchísimas gracias, Mariela. La verdad que fue una charla súper completa, súper formativa, no lo quiero decir, no, plena. Muy bello encuentro y ojalá que podamos seguir encontrándonos, ya sea presencialmente por este medio, pero me encanta que haya este diálogo y que unamos fronteras. Estamos a más de 12 horas de distancia, pero no importa, nos encontramos acá. Así que me encanta. Lo bueno del Facebook. Sí, la invitación abierta para que participen, me encanta, me encanta. La invitación abierta para que participen del Congreso, bueno, sé que con vos vamos a contar, pero que participen las otras personas también del Congreso, y que participen las bailarinas, las escenógrafas, las vestuaristas, las profesoras, que nos vamos a encontrar ahí con un mundo en el que es necesario generar redes. Bueno, y ahí la veo. Creo que la estuve escuchando también a Marita y me encantará darle desde aquí un abrazo. La recuerdo cuando la conocí en Olavarría. A ti también te recuerdo, pero con Marita tengo una situación ahí de legalidad y de apapacho enorme. Así que gracias, Micaela, y gracias también por esta manera de abrir el juego a la pedagogía, ¿no? Digamos, de abrir el juego ahí a una institución educativa, de que hay otros modos de mirar el arte. Así que gracias a vos también por esta oportunidad. Bueno, un besote gigante para vos y para todos mis estatuas de todo el país, mis estatuas de Bahía también. Así que nos vemos. Ay, Don Olavarría, que no se nos pongan celosos. Bueno, un besote gigante a todas las estatuas y todos los éxitos ahora en el Congreso. Nos vamos a ver próximamente. Besote en este cierre. Chao.